Ansiedad y apego, las 10 enseñanzas de Buda para liberarse. Imagina despertar todas las mañanas sintiendo como si un peso gigante estuviera sobre tus hombros. Tus pensamientos corren sin parar, tu corazón se acelera y esa sensación de que algo malo va a pasar no te abandona. Si te has identificado con esta descripción, debes saber que no estás solo. Hace más de 2500 años, Buda ya había identificado que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de dos fuentes principales: nuestra ansiedad por el futuro y nuestro apego obsesivo a personas, objetos e ideas. Pero aquí está la parte más interesante. Mientras hoy gastamos fortunas en medicamentos y terapias modernas, que son importantes, no me malinterpretes, existe un conocimiento milenario que puede transformar completamente tu relación con la ansiedad y el apego. Es como si tuvieras un mapa del tesoro guardado todo este tiempo, pero nunca hubieras sabido cómo usarlo. Hoy voy a compartir contigo 10 poderosas enseñanzas que Buda dejó como un regalo para la humanidad. Son herramientas prácticas, probadas por millones de personas a lo largo de los siglos, que pueden ayudarte a romper las cadenas de la ansiedad y el apego. Y, lo mejor, puedes empezar a aplicarlas hoy mismo, exactamente donde estás. Primero, el ciclo vicioso. ¿Te has dado cuenta de cómo un pensamiento ansioso rara vez viene solo? Es como una bola de nieve que empieza pequeña y va creciendo sin control. Imagina a María, una de nuestras espectadoras, que me contó cómo un simple retraso en el trabajo se transformaba en una avalancha de preocupaciones. ¿Y si me despiden? ¿Cómo voy a pagar las facturas? ¿Acabaré perdiéndolo todo? Este es el ciclo vicioso que Buda identificó hace milenios. Nuestra mente es como un mono inquieto, saltando de rama en rama, de preocupación en preocupación. Pero aquí está la revelación transformadora. Tú no eres tus pensamientos. Son como nubes pasando por el cielo de tu conciencia. La técnica budista de la observación consciente nos enseña algo revolucionario. En lugar de luchar contra estos pensamientos o intentar suprimirlos, obsérvalos como si fueras un científico curioso. Cuando surja un pensamiento ansioso, simplemente nota: esto es un pensamiento ansioso. No juzgues, no luches, solo observa. Es como estar sentado a la orilla de un río, viendo las hojas, tus pensamientos, pasar por la corriente. No necesitas sumergirte tras cada hoja. Puedes simplemente observarlas siguiendo su curso natural. Esta práctica simple, pero profunda, comienza a romper el ciclo vicioso de la ansiedad. El secreto está en entender que observar no es participar. Cuando desarrollas esta habilidad de observación consciente, empiezas a crear un espacio entre tú y tus pensamientos ansiosos. Es en este espacio donde nace la verdadera libertad. Segundo, la trampa del control. ¿Has notado cómo intentamos controlar absolutamente todo en nuestras vidas? Desde el tráfico que enfrentamos hasta el humor de las personas a nuestro alrededor. Es como si tuviéramos una necesidad casi desesperada de asegurar que todo salga exactamente como lo planeamos. Pero he aquí la ironía que Buda nos reveló. Cuanto más intentamos controlar, más ansiosos nos volvemos. Piensa en cómo funciona la naturaleza. Un río no intenta controlar su curso, simplemente fluye, adaptándose a los obstáculos que encuentra. Los árboles no resisten al viento, se doblan y siguen creciendo. Esta es la esencia del principio budista de la impermanencia, anicca. La impermanencia nos enseña que todo está en constante cambio. Tu humor, tus pensamientos, tus circunstancias, nada permanece igual para siempre. Es como intentar sostener agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa entre los dedos. Pero no confundas aceptar la impermanencia con pasividad. Es justo lo contrario. Cuando dejamos de gastar energía intentando
Controlar lo incontrolable. Descubrimos una fuerza interior mucho mayor. Es como aprender a surfear. En lugar de luchar contra las olas, aprendes a fluir con ellas. Y aquí está la conexión con nuestro próximo tema. A menudo, nuestra necesidad de control proviene de expectativas irreales que creamos sobre cómo las cosas deberían ser. Vamos a explorar cómo estas expectativas pueden ser una de las mayores fuentes de nuestra ansiedad. 3. El peso de las expectativas. Debería estar más avanzado en mi carrera. Mi relación debería ser perfecta. Mi vida debería ser como la de los demás que veo en las redes sociales. ¿Cuántas veces han pasado estas frases por tu mente? Las expectativas son como un equipaje pesado que cargamos, a menudo sin darnos cuenta de cuánto nos encorvamos bajo su peso. Buda enseñó sobre el camino del medio, un concepto revolucionario que nos libera de las expectativas extremas. No se trata de no tener objetivos, sino de encontrar un equilibrio entre ambición y aceptación. Imagina que estás tocando un instrumento musical. Si las cuerdas están muy flojas, no producen sonido. Si están muy tensas, pueden romperse. El secreto está en el ajuste correcto. Las expectativas irreales son como venenos sutiles para nuestra mente. Crean una distancia dolorosa entre donde estamos y donde creemos que deberíamos estar. Es como estar siempre corriendo tras un horizonte que nunca alcanzamos. Agotador y frustrante. El camino del medio nos invita a una perspectiva más sabia. Podemos tener aspiraciones y trabajar por ellas, pero sin torturarnos con exigencias excesivas. Es como un jardinero que planta sus semillas y las cuida diariamente, pero entiende que no puede forzar a las flores a florecer antes de tiempo. Y esto nos lleva naturalmente a nuestro próximo tema, donde exploraremos cómo nuestros apegos emocionales intensifican estas expectativas y alimentan nuestra ansiedad. 4. Apegos emocionales. Si te está gustando este contenido transformador, deja tu like para que más personas puedan descubrir estas poderosas enseñanzas. ¿Conoces esa sensación de que tu felicidad depende totalmente de alguien o de algo? Es como si tuviéramos cuerdas invisibles que nos unen a personas, relaciones, estatus o incluso a ciertas emociones. El budismo llama a esto apego emocional y es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. Déjame presentarte la historia de Roberto, un ejecutivo de 45 años que transformó su vida aplicando esta enseñanza. Roberto vivía en constante ansiedad, apegado a su posición profesional y al estatus que ésta le proporcionaba. Su miedo a perderlo todo era tan intenso que afectaba a su sueño, sus relaciones y su salud. A través del concepto budista del amor desapegado, aprendió que podía amar su trabajo, su familia y su vida sin convertirlos en prisiones emocionales. El amor desapegado es como sostener un pájaro. Si lo aprietas demasiado, lo lastimas. Si lo sueltas completamente, vuela. El secreto está en mantener las manos abiertas, permitiendo que el pájaro se quede o se vaya, manteniendo tu corazón abierto en cualquier circunstancia. Este concepto es revolucionario porque nos enseña que podemos amar profundamente sin volvernos emocionalmente dependientes. Es posible valorar a las personas y los logros sin convertirlos en la única fuente de nuestra felicidad. Como un árbol que tiene raíces profundas, pero ramas flexibles, podemos ser firmes en nuestro centro mientras nos mantenemos adaptables a los cambios. Y esto nos conecta perfectamente con nuestro próximo tema, donde exploraremos cómo nuestras proyecciones futuras a menudo nos roban la paz del momento presente. 5. La ilusión del «y sí». ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en la telaraña de los «y sí»? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si esa persona me abandona? ¿Y si algo sale mal? Es fascinante cómo nuestra
mente puede crear miles de escenarios futuros, generalmente catastróficos, mientras el presente se escurre entre nuestros dedos. El budismo nos presenta una perspectiva revolucionaria sobre esto. El futuro que tanto tememos solo existe en nuestra imaginación. Es como si estuviéramos viendo una película de terror en nuestra mente, creando sufrimiento real por situaciones imaginarias. Voy a compartir una técnica poderosa que aprendí en los textos budistas. Siempre que aparezca un "y sí", ancla tu mente en el momento presente usando tus sentidos. Siente el aire tocando tu piel, escucha los sonidos a tu alrededor, observa los colores y formas del ambiente. Este simple ejercicio tiene el poder de traer tu mente de vuelta al único momento que realmente existe, el ahora. Es como estar en un jardín florido preocupándose por una tormenta que puede o no llegar. Mientras nos perdemos en 1900 preocupaciones futuras, dejamos de sentir el perfume de las flores, de escuchar el canto de los pájaros y de apreciar la belleza que está justo delante de nosotros. El poder del momento presente no es solo un concepto bonito, es una herramienta práctica para desarmar la ansiedad. Cuando nos mantenemos anclados en el ahora, descubrimos que la mayoría de nuestros miedos son como sombras en la pared. Parecen aterradoras, pero no tienen sustancia real. Y esto nos lleva naturalmente a nuestro próximo tema, donde exploraremos cómo el miedo a la pérdida puede convertirse en una prisión aún más fuerte que los propios "y sí". Sexto, el miedo a la pérdida. Existe una historia zen que habla de un monje que llevaba una taza de té muy valiosa. En lugar de apreciar el momento, pasaba todo el tiempo preocupado por no romperla. El miedo a la pérdida le impedía disfrutar del propio té. ¿Cuántas tazas de té llevas en tu vida? Pueden ser relaciones, logros, posesiones o incluso tu juventud. El miedo a perder lo que tenemos puede ser tan paralizante como no tener lo que deseamos. Aquí es donde entra uno de los conceptos más profundos del budismo, el no yo, anatta. Anatta nos enseña que nada es permanentemente nuestro. Es como intentar poseer el aire que respiramos. Podemos inspirarlo, pero inevitablemente necesitamos soltarlo. La belleza está precisamente en este flujo natural de recibir y soltar. Recuerdo a Ana, una profesora de yoga que compartió cómo esta comprensión transformó su vida. Vivía en constante ansiedad, intentando retener su juventud, su relación y su carrera. Al entender el concepto de anatta, se dio cuenta de que podía amar profundamente y dedicarse intensamente, sin la necesidad asfixiante de control y posesión. El secreto está en comprender que nuestra verdadera naturaleza no depende de nada externo. Es como el cielo que permanece igual, independientemente de las nubes que pasen por él. Cuando interiorizamos esto, el miedo a la pérdida comienza a disolverse naturalmente. Vamos a explorar ahora cómo nuestra búsqueda incesante de la perfección puede ser una de las mayores fuentes de ansiedad. 7. La búsqueda de la perfección. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando, cuando finalmente consiga X, seré feliz? O tal vez, si fuera más Y, todo sería perfecto. Esta búsqueda incesante de la perfección es como correr tras el propio horizonte. Por más que avancemos, siempre parece estar un poco más allá de nuestro alcance. El budismo trae una perspectiva revolucionaria sobre esto a través del concepto de aceptación. Pero atención, aceptación aquí no significa resignación pasiva o abandono. Es más como una danza graciosa con la realidad, donde aprendemos a fluir con lo que es, en lugar de luchar constantemente contra lo que no podemos cambiar. Piensa en un jardín zen. La belleza no está en la perfección simétrica, sino en la armonía natural, incluyendo las imperfecciones. Cada piedra, cada grano de arena tiene su lugar y su importancia. De la misma manera, nuestras imperfecciones son parte integral de quienes somos. Conocí a un ejecutivo, Carlos,
que vivía en constante ansiedad buscando la perfección en todo. Su lema era, o es perfecto o no es nada. A través de la práctica de la aceptación budista, aprendió a valorar el progreso en lugar de la perfección. Se dio cuenta de que la vida es más como un borrador en constante evolución que una obra maestra terminada. La aceptación nos libera de la tiranía del debería. En lugar de gastar energía luchando contra la realidad, podemos canalizarla hacia acciones constructivas dentro de lo posible. Es como un surfista que no intenta cambiar el océano, sino que aprende a bailar con las olas. Vamos a entender ahora cómo nuestros pensamientos tóxicos pueden convertirse en una prisión mental y cómo podemos liberarnos de ellos. 8. Pensamientos tóxicos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántos pensamientos pasan por tu mente en un solo día? Los estudios sugieren que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diariamente, y desafortunadamente, muchos de ellos son negativos o tóxicos. Es como si tuviéramos un crítico interno implacable, siempre listo para señalar nuestros fallos y alimentar nuestros miedos. El budismo nos ofrece una herramienta poderosa para lidiar con este torrente mental, la meditación de la mente clara. Pero no te asustes con la palabra meditación. No se trata de vaciar completamente la mente, algo prácticamente imposible, sino de aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Imagina tus pensamientos como burbujas subiendo a la superficie de un lago. La meditación de la mente clara nos enseña a observar estas burbujas sin intentar reventarlas o sumergirnos en ellas. Es como ver una película, pero sabiendo que tú no eres el personaje en la pantalla. Recuerdo a Mariana, una artista que luchaba contra pensamientos tóxicos de autocrítica. Empezó a practicar esta técnica solo 5 minutos al día. Al principio, se sorprendió al darse cuenta de cuántos pensamientos negativos tenía, pero con el tiempo desarrolló la habilidad de observarlos sin dejarse dominar por ellos. El secreto está en entender que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador. Cuando surge un pensamiento tóxico, en lugar de luchar contra él, simplemente nota, este es un pensamiento ansioso, o mira, es mi crítico interno hablando de nuevo. Este simple cambio de perspectiva puede crear un espacio de libertad en medio del torbellino mental. Y esto nos conecta perfectamente con el siguiente tema, donde exploraremos cómo nuestro apego al pasado a menudo alimenta nuestros miedos presentes y cómo podemos liberarnos de este ciclo. 9. El apego al pasado. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por recuerdos dolorosos o arrepentimientos que parecen seguirte como una sombra? El budismo nos enseña que a menudo nuestra ansiedad presente es alimentada por traumas y experiencias del pasado. Es como si estuviéramos cargando una mochila pesada llena de piedras antiguas que solo sirven para dejarnos exhaustos en el viaje actual. La práctica del perdón budista ofrece una perspectiva revolucionaria sobre cómo podemos liberarnos de este peso. Pero atención, el perdón aquí no significa aprobar acciones erróneas o negar el dolor que sentimos. Es más, como cortar las cuerdas invisibles que nos mantienen atados al pasado. Piensa en el perdón como un acto de liberación personal. Cuando perdonamos, ya sea a nosotros mismos o a los demás, no estamos haciendo un favor a nadie más que a nosotros mismos. Es como abrir la puerta de una prisión y darse cuenta de que la llave siempre estuvo con nosotros. Conocí a Pablo, un empresario que llevaba una profunda herida de un antiguo socio que lo traicionó. Esa ira lo consumía, afectando sus relaciones actuales y su salud. A través de la práctica del perdón budista, aprendió a soltar gradualmente ese resentimiento, no para justificar lo que pasó, sino para liberarse del veneno que estaba bebiendo, esperando que el otro enfermara. El secreto está en comprender que perdonar no significa olvidar o negar la realidad.
Es más como plantar una semilla de paz en el jardín de tu mente. Con el tiempo, esa semilla crece y florece, transformando el terreno árido del resentimiento en un campo fértil de posibilidades. Y esto nos lleva naturalmente a nuestro último tema, donde exploraremos cómo nuestra resistencia al cambio a menudo es la raíz de gran parte de nuestra ansiedad y cómo podemos aprender a fluir con las transformaciones inevitables de la vida. No, la resistencia al cambio. ¿Has notado cómo la vida está en constante movimiento? Las estaciones cambian, las células de nuestro cuerpo se renuevan, nuestros pensamientos fluyen. Sin embargo, a menudo nos aferramos desesperadamente a lo que es familiar, resistiendo el flujo natural de la vida. Esta resistencia al cambio es una de las mayores fuentes de ansiedad y sufrimiento. El budismo nos presenta el principio del flujo natural, o en 1900, sánscrito, anitya. Este concepto nos enseña que la única constante en el universo es el cambio. Resistirse a esto es como intentar nadar contra una corriente poderosa, agotador y, en última instancia, inútil. Pero, ¿cómo podemos abrazar el cambio cuando a menudo parece aterrador? La respuesta está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver los cambios como amenazas, podemos verlos como oportunidades de crecimiento y renovación. Recuerdo a Luisa, una ejecutiva que entró en pánico cuando su empresa anunció una gran reestructuración. Estaba cómoda en su posición y temía lo desconocido. Al aplicar el principio del flujo natural, Luisa comenzó a ver el cambio no como un final, sino como un nuevo comienzo. Se abrió a nuevas posibilidades y, sorprendentemente, encontró una posición que la realizaba mucho más. El secreto está en desarrollar lo que los budistas llaman mente de principiante. Es como mirar cada situación con ojos frescos, libres de prejuicios y expectativas rígidas. Cuando hacemos esto, descubrimos que cada cambio trae consigo semillas de nuevas oportunidades. Practicar el flujo natural no significa ser pasivo ante la vida, sino ser adaptable y resiliente. Es como un árbol que se dobla con el viento pero no se rompe. Al abrazar el cambio, descubrimos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Hemos llegado al final de nuestro viaje por las 10 enseñanzas de Buda para liberarnos de la ansiedad y el apego. Pero en realidad, este es solo el comienzo de tu propio viaje de transformación. Recuerda, estas enseñanzas no son dogmas rígidos, sino herramientas vivas que ganan poder a medida que las aplicamos en nuestras vidas. Como dijo Buda, no creas en algo simplemente porque lo has oído. No creas en tradiciones porque han sido transmitidas por generaciones. Pero después de la observación y el análisis, cuando descubres que algo concuerda con la razón y es propicio para el bien y el beneficio de todos, entonces acéptalo y vive de acuerdo con ello. La verdadera transformación ocurre en los pequeños momentos del día a día. Cada vez que eliges observar un pensamiento ansioso, en lugar de identificarte con él, cada vez que practicas el desapego amoroso, cada vez que abrazas un cambio con curiosidad en lugar de miedo, estás plantando semillas de paz y libertad en tu vida. No olvides, este viaje no se trata de alcanzar un estado perfecto de serenidad constante. Se trata de desarrollar la resiliencia y la sabiduría para navegar los altibajos de la vida con más gracia y menos sufrimiento. Así que te invito a elegir una de estas enseñanzas y comenzar a aplicarla hoy mismo. Observa cómo impacta en tu vida y sobre todo, sé amable contigo mismo en este proceso. La transformación es un viaje, no un destino. Que estas enseñanzas iluminen tu camino y traigan más paz y libertad a tu vida. Gracias por compartir este viaje conmigo.